Salmo 102, voy a leer desde el versículo 5 al 18, que dice así: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Por lo que como la ceniza a manera de pan, por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como la sombra que se va, y heme secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Tú, levantándote, tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Escribirse ha esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Que el Señor bendiga su palabra. Dejo lugar a Hugo, que tiene la meditación en esta noche. Busquemos un texto más, hermanos, en Lucas capítulo 5, verso 15. Lucas capítulo 5, verso 15, para complementar el pensamiento de este pasaje de Salmo 102. Dice, hablando del Señor Jesús: empero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Hay un tema que, a pesar de la multiplicación de la población humana, es muy común en nuestros días. Es la sensación de muchas personas, incluyendo muchos creyentes, de sentirse o estar solos. Podríamos decir que la soledad es algo que a muchas personas la afecta profundamente. El hecho de estar o de sentirse solo. A veces estar y a veces sentirse. Podemos decir también que la soledad tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Porque muchas veces el Señor dijo que nosotros debemos, por ejemplo, orar a solas con nuestro Padre, entrar en la cámara secreta, cerrar la puerta y orar. Y dijo el Señor: tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. También podemos ver al Señor irse al monte a orar solo con su Padre, estar en comunión. También decirle a los discípulos: venid aparte y reposado un poco. Es decir que podemos decir que hay una soledad que se elige y que Dios recomienda para estar en la comunión con Dios. Es un apartamiento de los ruidos y las molestias de este mundo para estar en silencio, en comunión con Dios. Es una soledad recomendable que se debe buscar. Pero hay otra clase de soledad, que es la soledad que no gusta, que no agrada, y es el hecho de estar solo porque se es abandonado,
porque se es rechazado, porque no se tienen seres queridos, porque se siente la sensación de que a uno no lo quieren y de que lo han abandonado. Esa soledad duele mucho. Inclusive hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Elías, recordaremos en Primera Reyes capítulo 17, cuando él le dice a Dios que está solo, que se siente solo. ¿Solo por qué? Por ser creyente y ser obediente a la palabra de Dios. Es normal, digamos, que el creyente se llegue a sentir solo en este sentido. Y cuando, perdón, el capítulo 19, no 17, cuando Elías se va escapando de la reina Jezabel que lo quería matar, en Primera Reyes 19:10, cuando Dios le pregunta qué está haciendo ahí solo, dice que él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le vuelve a preguntar lo mismo y en el versículo 14 él dice: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí tenemos un hombre que se siente solo y abandonado y rechazado y perseguido y se deprime. Se siente muy mal. Elías en este momento está en un muy mal momento y el Señor le responde en el verso 18, entre otras cosas, porque ya tiene todo resuelto: yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal y bocas todas que no lo besaron. Es decir, que la soledad de Elías era una percepción que él tenía y se debía a la persecución a la que estaba expuesto y a su fe en Dios. Él era creyente y había todo un movimiento en contra de la fe y él se siente solo y se lo dice a Dios. Y Dios le dice: no estás solo, no estás solo. Y ahí en la respuesta de Dios, si lo leen después en sus casas, se van a dar cuenta que Dios dice yo. Porque si vamos a lo que es, digamos, la realidad espiritual absoluta, nadie está solo jamás, porque Dios está en todos lados y está con cada uno de los seres humanos que vienen a este mundo. Dice Juan capítulo 1 que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es decir que técnicamente, digamos, nadie está solo, pero muchas veces las personas se sienten solas, se sienten rechazadas y abandonadas. Jeremías también le pasó lo mismo. En el capítulo 15, verso 17 de Jeremías, dice, hablando él con Dios, dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento. Es decir, aquí tenemos a personas que por ser cristianos o por ser creyentes en Dios, como el caso de Elías y Jeremías, se sienten solos porque son rechazados por aquellos que los rodean. Así que hay diferentes, como decimos, clases de soledad. La persona que no tiene a Dios no puede percibirlo a Dios, que Dios está en todos lados. La persona que no tiene a Dios no lo percibe. Necesita la persona que no tiene a Dios que se le predique, que se le diga que Dios está cerca y que necesita a Dios y que Dios está cerca para seguir estando cerca a lo largo de toda su vida. Dios está cerca, pero la persona que no tiene a Dios se va a sentir sola porque no lo percibe, porque tiene su espíritu, su alma muerta, separada de Dios. Entonces no lo percibe. Así como un sordo puede haber una explosión en el terreno vecino de su casa, el sordo no se entera porque tiene su oído anulado por la sordera, entonces no tiene una vinculación con el sonido que está bien cerca de él. Así también la persona que no tiene a Dios en su corazón, que no ha aceptado a Jesucristo, está ignorante de la cercanía de Dios
y se siente solo. Se siente solo y muchas veces abandonado. Por eso requiere que la palabra de Dios llegue a él para decirle, no estás solo, Dios está a tu lado y debes recibirlo como tu Salvador. Y Él te va a estar, como dijo el Señor cuando ascendió a los cielos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que por un lado, como digo, tenemos la soledad que se elige, el momento de soledad en comunión con Dios, que no es soledad real, sino es separación de los que me rodean para estar a solas con Dios, pero está Dios. Y tenemos la otra soledad, la soledad del creyente, del santo, que lo aparta de este mundo, que es rechazado de este mundo, y puede en algún momento entrar en una crisis de soledad, la cual Dios va a resolver haciéndose presente y recordándole que no está solo, que nunca va a caminar solo. Por otro lado, tenemos la soledad del inconverso, que al no percibir a Dios puede llegar a sentirse solo y abandonado, y se resuelve escuchando la palabra de Dios y sabiendo que Dios está cerca y que lo debe recibir como su único y suficiente Salvador y Señor y compañía, no solamente por su vida, por toda la eternidad. Porque el que cree en Cristo y lo acepta, no se va a separar nunca, jamás del Señor, porque es hecho una nueva criatura, criado conforme a Dios, en santidad y justicia, y va a estar siempre con el Señor. Pero hay algo que hemos leído en este Salmo 102 que debe hacernos reflexionar. Porque nos dice el capítulo 17 de los Hechos del apóstol Pablo predicando en el Areópago, que Dios no es necesitado de nada, pues Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Dios no es necesitado de nada. También el Salmo 50, hablando al pueblo de Israel, dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. O sea, Dios no necesita nada. Entonces, si Dios no necesita nada, no necesita compañía tampoco. O sea, Dios no está solo. Dios es uno en tres personas. Y es suficiente en ese sentido, porque Dios es Dios y no necesita nada. No sé si me entiende. Entonces, no necesita compañía fuera de sí mismo. Sin embargo, Dios en la eternidad, en un momento de la eternidad, por decirlo de una manera, decide crear al ser humano, y no solo al ser humano, sino a todas las huestes angelicales y a todo el universo que nosotros podemos observar y el que no vemos también. Dios creador. ¿Acaso lo hizo Dios por sentirse acompañado? No, porque Dios no necesita nada. Él no es necesitado de nada, pues Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Sin embargo, Dios, en su amor infinito y en su voluntad, decidió crear, y entre todos los seres creados hubo un ser especial que es el ser humano, que Dios lo ha creado con una característica, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un ser, podríamos decir, gregario, un ser que necesita estar en contacto con sus congéneres, con sus iguales. Y por supuesto, estar en contacto con Dios y jamás sentirse solo. Dios los crió con la naturaleza de ser gregario, nos ha criado con la naturaleza de estar juntos y también con la naturaleza o con la necesidad de estar junto a Dios. Como sabemos, Génesis capítulo 3, el enemigo de Dios intenta, y en parte logra, aunque no del todo, arruinar la obra de Dios y separa al hombre de Dios, y entonces el hombre comienza desde ahí no solamente a caer estrepitosamente en el pecado y ser dominado por sus instintos, sino también, a pesar de estar acompañado por otros, a estar solo con respecto a Dios. El hombre nace solo con respecto a Dios. Está separado de Dios por la obra del diablo y del pecado. Ahora pensemos en esto. El hombre está en el huerto del Edén. Acaba de comer del fruto prohibido, el cual Dios dijo que no coma, y se aparta de Dios.
primero espiritualmente, intenta cubrirse con las hojas, porque se ve desnudo, pero cuando escucha a Dios acercarse y escucha la voz de Dios llamándolo, el hombre se esconde y Dios preguntando, ¿dónde estás tú? Y el hombre que ha pecado y ha caído y se sabe desobediente, se esconde de Dios y, por así decirlo, deja a Dios solo. Ya sabemos, Dios no necesita nada. Pero en este plan de Dios de comunión con el hombre interrumpe la comunión y es como si dijéramos, deja a Dios solo. Entonces nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte y que todos los pecados, su naturaleza pecadora y todos los pecados que cometen los seres humanos, todos los seres humanos que cometemos los seres humanos, deben ser pagados. Deben ser pagados. La paga del pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. Así que el hombre, desde que nace, por esa condición de pecado que tiene, está en deuda con Dios. Y entre todos los pecados que ha cometido, está el pecado original de haberlo dejado solo a Dios, de separarse y apartarse de Dios. Repito, no es que Dios queda solo, Dios no tiene necesidad, pero el pecado del hombre tiene ese intento. Dios queda solo. ¿Dónde estás tú? Y el hombre está escondido para no estar en contacto con Dios, porque se sabe pecador. Eso lo tenemos todos, desde el principio, desde que nuestros padres Adán y Eva cayeron, hasta ahora lo tenemos todos. Ese dejar solo a Dios, apartarse de Dios y esconderse de Él. Esa es la naturaleza humana. Por eso el Señor dijo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué hicieron? Se escondieron de la luz en las tinieblas, rechazando a Dios y haciéndolo estar solo. Entonces, Dios, que tiene un plan de salvación para el hombre, se hace uno de ellos, uno de nosotros, un ser humano, nace en Belén y camina entre los hombres. Y por esa característica de santidad y de perfección, Dios, hecho hombre, que se llamó a sí mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, camina entre los hombres y en el sentido de su santidad perfecta, es un hombre completamente solo porque no hay nadie como él. No obstante eso, como Dios es amor y Dios es misericordia, quiere atraer hacia sí la compañía de todos los hombres que lo están rechazando. Pero no solamente viene con esa intención, como el Señor dijo, de juntar a las ovejas perdidas o de rescatar lo que se había perdido, sino también de pagar la deuda que el ser humano tiene con Dios a causa de su pecado, entre los cuales, repito, está el hecho de haber rechazado a Dios y de haberlo dejado solo. Que parece, bueno, entre todas las cosas malas que ha hecho el hombre, esa es la de menos. No es así, porque eso implica, no quiero saber nada con Dios, no quiero saber nada de su amor, de su santidad, de su misericordia. Es un pecado muy grave. Muy grave, es el origen de los demás pecados. Apartarse de Dios, amar la tiniebla más que la luz y rechazar a Dios es muy grave. Quizá nosotros no lo vemos así porque siendo como somos, opacos, sin luz, no nos damos cuenta de la gravedad de eso que hizo Adán, ocultándose de Dios y rechazándolo, a pesar de que Dios lo llamaba y le decía, ¿dónde estás tú? Dios preguntando, ¿dónde estás tú? Y el hombre escondiéndose para que Dios, iluso aparte, porque Dios, obvio que lo estaba viendo, le estaba dando una oportunidad para confesar lo que había hecho. Obvio que Dios ve todas las cosas. Entonces venimos a esta situación, que pensamos poco en esto. El Señor Jesús y su soledad. El Señor está rodeado de discípulos, está en comunión con su Padre. Pero Él ha venido no solamente, como digo, a llamar y a buscar lo que se había perdido, sino también a pagar
la culpa delante de Dios que tiene el hombre. Recordemos, es Dios mismo que ha venido hecho hombre. No le va a hacer pagar la culpa al hombre porque no lo quiere destruir y mandar al infierno. Entonces Él mismo viene a pagar la culpa del hombre para acercarlo, para que el hombre no esté más solo con respecto a Dios. Entonces viene el Señor en su obra redentora, pero también en su obra vindicadora. ¿Qué es la vindicación? Es resarcir la ofensa. Resarcir la ofensa del hombre de haber desobedecido a Dios y la ofensa del hombre de rechazar a Dios y dejarlo solo. Y como Él es el hombre, el segundo Adán, el segundo representante de la humanidad, entonces, desde la eternidad antecedente, desde antes de la fundación del mundo, escuchen esto, está profetizado y ordenado que el Hijo de Dios se quede absolutamente solo. Y si nosotros muchas veces sentimos la soledad y el rechazo, si nosotros pensamos que estamos solos cuando en realidad no estamos percibiendo la realidad de que Dios está cerca nuestro, pensemos que hubo quien, con mayúscula, estuvo absolutamente solo en la cruz. Y dice, cuando está en la cruz, ya ha sido rechazado de los hombres, ya ha sido abandonado por sus amigos, los discípulos, todos huyeron. Está totalmente solo en la cruz, totalmente solo. Y en un grito desgarrador, dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Nadie más solo que Jesús en la cruz. Ya su Dios está separado de él, ha quedado el hombre solo, separado de Dios a causa de mis pecados para vindicar el honor ofendido de Dios con ese rechazo de Adán, de esconderse cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué está solo el Señor? ¿Por qué está profetizado que iba a estar solo? Porque tiene que pagar la culpa del rechazo de todos con respecto a Dios. Y entonces el Salmo 102, que comienza diciendo, oración del pobre cuando estuviere angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. Así empieza el Salmo 102. Es la oración del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Hijo de Dios que viene a rehacer el puente cortado entre Dios y los hombres, el Hijo de Dios que viene a pagar la deuda mía y de todos nosotros y de toda la humanidad, los de antes y los de después. Ahí está solo y dice de sí mismo que están sus huesos pegados, como dice el Salmo 22 también. Y dice, estoy gimiendo por la voz de mis gemidos, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, un pájaro que vive solo. Soy como el búho de las soledades, otro pájaro que vive solo. Velo, es decir, estoy despierto y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. La palabra pájaro ahí es la palabra gorrión, como el pequeño gorrión parado en el techo. ¿Recuerdan cuando el Señor decía que se vendían 2 gorriones por, ¿cuánto era una blanca? ¿Sí? Y 5 gorriones por 2 blancas. Hay uno de esos 5 que está de oferta, digamos. Ese no te lo cobro, ¿no es cierto? El Señor se identifica con ese que está solito, está paradito ahí en el tejado, está solo, absolutamente solo, porque los hombres lo han abandonado y lo han rechazado por ser santo. Y Dios lo está dejando porque tiene el pecado de todos los hombres sobre sí y lo debe pagar la culpa, vindicar el honor ofendido de Dios. Y entonces está solo como nunca nadie estuvo ni jamás estará. ¿Todo para qué? Antes de la cruz, Juan capítulo 17, el Señor ora a su Padre y le dice, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Me doy cuenta? Está solo
para que yo no quede solo. Fíjense lo que es el infierno y la condenación eterna. Vemos al rico y Lázaro. Eso no es una parábola, eso es una historia. Es muy importante que lo sepamos. No es una historia ficticia, es una historia real y la cuenta un testigo presencial, Jesucristo. Él lo vio a eso. El rico y Lázaro están separados, dice, por un pozo, una grande cima que separa a los dos lugares, la condenación o el seno de Abraham. Pero hay una cosa que le pasa al que está condenado. Dice, Padre Abraham, manda a alguno que moje su dedo en el agua y aunque sea me humedezca la lengua, ¿no? En otras palabras. Ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Qué acaso es el único que se ha ido al infierno desde el comienzo de la humanidad? ¿Cuántos hay como él ahí? ¿Pocos o muchos? Muchísimos, lamentablemente. ¿Y por qué le pide a los del otro lado que le den agua? Si está lleno de gente a su alrededor, condenada como él, ¿por qué no lo ayudan los otros? Porque no tienen y porque el infierno es la soledad. Es el apartamiento eterno de Dios. Y no importa que haya miles en el infierno. El que se va al infierno va a estar solo en ese sentido. Porque está separado de Dios. Y entonces él no le pide a los que están al lado, que por otro lado deben estar pidiendo lo mismo también. Le pide a los... Dice, no, acuérdate. Que cuando estabas vivo, en otras palabras, dice, vos no lo hacías a eso. Lázaro estaba ahí tirado en la puerta de tu casa, lleno de llagas, que se la lamían los perros y nunca lo ayudaste. No se fue al infierno por eso, se fue al infierno por no creer en Cristo. Pero pensemos en eso. La condenación del hombre, entre todas las cosas que incluye, porque es integral, porque castiga los pecados, todos los pecados del hombre. La condenación del hombre incluye la soledad. Y la cruz de Cristo incluye la vindicación del pecado del hombre de haber abandonado a Dios. Y entonces el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre, en un momento crucial, literalmente, y profetizado desde la antigüedad, porque cita el Salmo 22, que fue escrito 1000 años antes de la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Y saben una cosa, nunca van a encontrar en la Biblia una respuesta directa a esa pregunta, porque es una pregunta que debo contestar yo. Y deben contestar ustedes, ¿por qué lo dejó? Y porque yo dejé a Dios, porque yo lo rechacé durante mucho tiempo, porque mis padres, Adán y Eva, desde el principio, hicieron lo mismo. Y entonces el Hijo, mi Salvador, está pagando esa culpa que yo tengo de haber dejado a Dios. Y por lo tanto, se tiene que quedar solo como nunca nadie ha estado ni estará solo. La soledad del Hijo de Dios, que se quedó solo para que yo esté en la compañía de muchos millares, para que yo pueda decir, el Señor jamás me abandona, está todos los días conmigo hasta el fin, para que yo, cuando estoy sin compañía alrededor, sepa que Dios está conmigo, al lado mío, guiándome, consolándome de mi tristeza, dándome el gozo en su corazón y fundamentalmente dándome la paz que se tiene cuando uno sabe que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos podrá hacer estar solo otra vez después que recibimos a Cristo. Entonces, hermanos, hay varias clases de soledad, pero esta soledad de la que estamos hablando no la ha tenido nadie, solo el Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy como el pájaro en el tejado, estoy solito ahí, un gorrión, pequeño gorrión, un humilde pájaro. Y dice el verso 17 del Salmo 102, el 16 dice que en su gloria será visto. Nos habla del Señor volviendo, la segunda venida de Cristo, a restaurar a Israel.
Y en el verso 17 dice, habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes nos dice que estaba solo. Sabe lo que es estar solo, verdaderamente solo. Sabe lo que es ser dejado de los hombres, deshecho del pueblo, como dice Isaías 53. Deshecho del pueblo y dejado por Dios con los pecados nuestros. Cuando ha resuelto el problema del pecado, vuelve la comunión con su Padre y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no está solo. Pero ese momento de soledad no lo ha tenido nadie. ¿Todo por qué? Para que ahora cuando yo me siento solo, levante mi oración a Dios y sepa con toda certeza que estoy acompañado. Habrá mirado, no solo oído, sino mirado, observado, detenidamente, prestado atención a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿Cuál es el ruego que debe hacer un solitario? Aquel que está separado de Dios, apartado de Dios, porque no sabe que Dios está cerca. ¿Cuál es el ruego? Señor, sálvame, sálvame. Porque entre todos los males del infierno va a estar la soledad, el arrepentimiento sin resolución de los condenados en el infierno que podían haberse salvado y no quisieron. Eligieron irse con el diablo y sus ángeles, porque saben una cosa, no hay un infierno diseñado para los seres humanos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice que los condenados van a ir al infierno reservado para el diablo y sus ángeles. No es un infierno para el ser humano. Por eso es tan tremendo el infierno, porque está hecho para ángeles, para seres mucho más poderosos que el ser humano. Y ustedes se piensan que si se va al infierno, alguien lo va a acompañar, se va a sentir acompañado ahí, van a estar todos sufriendo y sintiéndose eternamente solos. Porque como digo, en el ejemplo del condenado al infierno, del rico y Lázaro, pedía a los del otro lado que lo ayudaran, no a los que estaban con él, porque eran todos iguales que él. Así que si se siente solo ahora, ¿cuánto más se va a sentir solo en el infierno? Por eso el Señor hoy da este mensaje y da siempre este mensaje en su palabra. El Señor está cerca, no solo está cerca de venir para los creyentes, sino que está cerca para todo aquel, como bien dijo Pablo en ese discurso en el Areópago, en Hechos capítulo 17, en Él nos movemos y vivimos y somos. Está completamente cerca, aunque sea palpando, lo podemos encontrar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no conozcas toda la Biblia de memoria, aunque no sepas todas las doctrinas del Evangelio, una cosa tenés que saber, sos pecador. Y la otra que tenés que saber, Jesucristo es el Salvador y te ofrece su gracia, para que no sigas estando solo. Ningún creyente está solo. Jamás. Nunca caminaré solo. Porque el Señor ha prometido, después de haber pagado por nuestro dejar a Dios y dejarlo solo, ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Y habrá mirado la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿Cuántas veces me escondí y dejé solo a Dios? El Señor tuvo que pagar por eso. Pero también esta soledad que se puede sentir debe hacernos buscar a Dios, levantar nuestros ojos y decir, Señor, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué siento que no hay nadie conmigo si tú estás conmigo? Por otro lado, en este pasaje del Salmo 102, aquel que estuvo solo como nadie, dice que después mira la oración de los solitarios y sabe lo que se siente y se compadece de ellos. Y así nosotros también, cuando pasamos diversas pruebas, de diferentes formas, entre ellas sentirnos solos, la soledad, también cuando el Señor nos consuela de eso y cuando nos hace sentir su compañía, nos hace también poder consolar a otros y transmitirles este mensaje. Por más que me aparte de Dios, igual no voy a estar solo, porque el Señor me va a seguir y me va a seguir hasta que vuelva. Porque Él ha pagado, yo le salí muy caro a Dios.
Entonces no va a dejar la obra de sus manos. Habrá oído la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Rogale al Señor que te salve. Rogale al Señor que entre en tu corazón. Rogale al Señor que se haga sentir y nunca jamás te vas a sentir solo. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos.